El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de nuevo al Poder Judicial de estar podrido tras dejar en libertad a delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. Esto como reacción a la salida del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, del reclusorio norte, por medio de un amparo para que siga su proceso judicial en prisión domiciliaria. López Obrador refirió que durante la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación había más recato, pero que ahora con la llegada de Norma Piña, los ministros tienen licencia hasta para robar. También le dijo que le tiraba línea a Arturo Saldívar cuando era presidente de la Corte. No lo dijo con esas palabras, pero le comentó que cuando había un tema importante, le pedía a Arturo Saldívar, presidente de la Corte y de la Judicatura, en una buena parte de su sexenio, pues que hablara con los jueces para que no vayan a tomar una decisión que no es correcta. Es decir, una forma pues de presión, así fue entendido por lo menos en el ámbito jurídico judicial, e incluso generó las reacciones de colegios de abogados, de la Barra Mexicana de Abogados. Así que bueno, vamos a entrarle al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Bueno, como lo escuchó el presidente López Obrador, reconoció haber intervenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando Arturo Saldívar era el presidente para influir en las decisiones de los jueces en casos particulares. Esto luego del cambio de medida cautelar, le decía, de prisión preventiva a prisión domiciliaria que le otorgaron a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, relacionado con varios escándalos del sexenio pasado, de agronitrogenados, de Odebrecht y de algunos otros. Incluso el presidente consideró que con Saldívar la Corte era mejor, pero con la llegada de la ministra Norma Piña, todo cambió y hasta la acusó de dar licencias para robar. Escuche. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran. Y la Asociación Civil, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, reprobó las injerencias del presidente López Obrador en el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con un escrito, las acciones pues que puso de manifiesto el presidente López Obrador de intervenir en el Poder Judicial o de tener contacto y relación directa con el ministro presidente de la Corte para hablarle de decisiones judiciales y de jueces, implican esto una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituye una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado constitucional de derecho. Eso dice la Barra Mexicana de Abogados. Y en el Senado, Morena justificó la intervención del presidente en el Poder Judicial al asegurar que se trató de una colaboración entre poderes. Senadores discreparon luego de que el presidente López Obrador reconoció haber intervenido dentro del Poder Judicial a través del entonces ministro presidente Arturo Saldívar. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, justificó el acercamiento y lo definió como institucional y de colaboración entre poderes. Todos los presidentes de la República, sin excepción, han tenido mucha cercanía, poca cercanía, pero sí han tenido cercanía con los presidentes de la Corte y con los ministros de la Corte. Eso es natural y eso se inscribe en esa relación institucional de colaboración de poderes.
Monreal cuestionó que a últimas fechas salgan libres presuntos criminales como Emilio Lozoya. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, reprochó la intromisión de poderes. Demuestra cómo a López Obrador no le interesan los contrapesos ni el Poder Judicial. Lo que López Obrador quiere es controlar, además del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Y eso va en contra de los mexicanos, va en contra de la Constitución y va en contra de la justicia. Tener ministros a modo, tener jueces a modo, tener un Poder Judicial por consigna a favor del presidente de la República es lo peor que le puede pasar al país. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por su parte, la oposición calificó las declaraciones del presidente como una hipercontradicción y una hiperdesgracia. Advirtió que por ello la reforma del Poder Judicial que propuso el presidente no avanzará en el Congreso de la Unión. Así lo expresó el diputado Jorge Romero. Él fue el primero en quejarse de cómo eso era un pecado en otras administraciones, cómo él es diferente, cómo ellos son diferentes, porque ellos tienen la autoridad moral para poder decir esto. Entonces, por ahí se dice, para que la gente me entienda, que más temprano cae un hablador que alguien que cojea. Es darle 180 grados a su discurso, nada más que ahora en contra. O perdón, todavía más coloquial, es algo así como escupir para arriba. Y bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito también se quejó de estos dichos del presidente López Obrador. Y por otro lado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías respaldaron la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Francisco Estrada, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que hoy en México se respira la democracia, por lo que en un país así se requiere de un Poder Judicial fuerte y además soberano de cualquier poder, lo cual es posible devolviéndola al pueblo. Por su parte, Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, destacó la importancia de generar un marco de cooperación que permita intercambiar experiencias sobre la renovación jurídica, la reconfiguración de los sistemas judiciales y el combate a la impunidad. El presidente López Obrador se le ha pasado de confesión en confesión ya en el final de su sexenio, de su administración. Lo mismo dice que tenía relación con Arturo Saldívar, tan estrecha como para poder hablarle de casos en particular y como para poder solicitarle que ciertos jueces tomaran decisiones a favor o en contra de algún caso en específico que le interesara al presidente López Obrador. Como ya lo manifestaron las asociaciones de abogados, de magistrados del país, pues esto es una intromisión a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y sobre todo por cómo ha desembocado todo el tema de Arturo Saldívar, que renunció antes de que culminara su periodo como ministro de la Corte al cargo y se fue al equipo de Claudia Sheinbaum y hoy es un férreo defensor de las políticas, no solo de la 4T con el actual gobierno del presidente López Obrador, sino de las que va a tomar Claudia Sheinbaum. Le está ayudando a socializar la reforma judicial al Poder Judicial que está proponiendo el presidente López Obrador y que pues va a terminar de dirimirse, de negociarse, de cabildearse en la próxima legislatura. Todavía le tocará al presidente un mes porque la próxima legislatura entra el 1 de septiembre de este año, después de las elecciones, y el presidente tiene ese último mes todavía como gobernante. En una de esas reviven la reforma judicial, que no va a pasar en este sexenio, ya lo dijeron los... que no va a pasar por lo menos en esta legislatura, quiero decir, antes de las elecciones, ya lo dijeron los integrantes de la oposición. Imposible que pase una reforma que busca que jueces, magistrados y ministros sean votados mediante una votación popular, como los políticos, o similar, porque ellos dicen que es otro mecanismo que no es
particularmente igual al que tienen los políticos actualmente para un cargo de elección popular, pero es finalmente una votación, una especie de consulta, en fin, va a haber propuestas tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, como del Poder Legislativo, en fin, esa es la iniciativa que no va a pasar, pero que le decía el presidente tendrá su último mes todavía como presidente para poder impulsar una reforma ya con una nueva legislatura, una nueva fuerza, una recomposición, un reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso Federal. Vamos a ver si esto le alcanza a Morena, si es que ganan las elecciones presidenciales, la presidencia de la República, y obtienen mayorías, le alcanza para poder hacer una reforma de corte constitucional. Lo cierto es que Arturo Saldívar pues se está encargando de socializar con foros, con mesas, esta reforma al Poder Judicial, y claramente defiende en buena medida lo que ha dicho el presidente López Obrador con respecto a la Corte y al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura. Ese es el asunto, que además de todo, pues hay quien dice que se quitó la máscara por completo Arturo Saldívar y se fue pues al oficialismo como operó en algún momento, siendo presidente de la Corte o titular del Consejo de la Judicatura. En fin, sí es un tema delicado, particular, no solo como le habla el presidente a los integrantes de la Corte, a la ministra Piña y al Poder Judicial, los dice que son casi una mafia, que están coludidos, que les dan licencia para robar. Son acusaciones graves del representante de uno de los tres poderes de la Unión, que es el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, porque en una soberanía en la que vivimos, pues se debería de respetar a los otros integrantes de los otros poderes de la Unión, es decir, legislativo y judicial, pero bueno, nunca se ha catalogado, caracterizado al presidente López Obrador por ser muy bueno en las formas, es decir, muy condescendiente en términos de adjetivos y de formas, pero parece que se está extralimitando ahora sí el presidente. Y vamos a ver cómo le sale esta jugada. Lo cierto es que, pues en lugar de hacer un favor a Arturo Saldívar, más bien lo perjudicó, al decir que como presidente de la Corte, pues le tiraba línea, le decía, no lo dijo con esas palabras, pero dio a entender que había posibilidad de recomendarle alguna decisión en un sentido u otro para que él lo bajara a los jueces que están en el Consejo de la Judicatura. En fin, todo un asunto con la reforma que la mayoría sí están de acuerdo. Parte de esta reforma judicial es que se separe la Corte de la Judicatura para que el presidente de la Corte no sea el mismo que el presidente del Consejo de la Judicatura, donde están todos los jueces y los magistrados, y etcétera, y que entonces sean de alguna manera independientes y que un presidente de la Corte no tenga tanto poder como para poder influir, por ejemplo, en los jueces del país o en los magistrados. Así que en eso parecen estar de acuerdo todos, también dentro del mismo Poder Judicial. Ya veremos qué sucede, pero el presidente López Obrador está, digamos, dejando mal parado a quienes considera sus aliados. ¿Por qué? Pues porque los hace ver como pues que fueron sus trabajadores, sus súbditos, ¿no? Así hace ver el presidente López Obrador ayer a Arturo Saldívar.